el enfoque de lo que les voy a presentar sí tiene un componente de conocimiento de base científica y básica, como asumo que la mayoría de los que están participando en este foro la tienen. Mi mensaje va a ir más dirigido a cómo la política pública ha influido a medida de que se tienen obviamente más conocimientos de desarrollo tecnológico, como pasó aquí con la vacuna de VPH, y cómo, gracias a ciertas directrices internacionales, la política de vacunación de VPH ha tenido obviamente una evolución y mucho tiene que ver también con la medicina basada en evidencia, ¿no? Con todo lo que se va conociendo día a día. Entonces, el título, me dijeron o me invitaron el día de para generar el título, que tuviera este enfoque de género, y la razón por la cual el título dice así, vacunas contra VPH hacia una política pública de prevención primaria con perspectiva de género, es porque van a darse cuenta que a lo largo de toda la evolución, de manera costo efectiva, la vacuna, hasta hace pocos meses en México, quiero decir, se estaba ofreciendo a población adolescente y bajo esa perspectiva tendría que ser mujer, entonces ahí, entre comillas, no había esto que se conoce como equidad de género, ¿no? Y ahora ya ha tenido un viraje importante, y voy a decirlo al final, de volverlo una vacunación de tipo neutral, o sea, dirigida a ambos géneros. Bueno, creo que me pareció escuchar a la hora de la comida que hay una investigadora que trabaja la parte de BLPEPS, que creo que es el desarrollo tecnológico que les va a llamar a ustedes la atención y por la cual se diseñó esta vacuna recombinante. Y para que se entienda muy bien por qué se dan las directrices de la política de inmunización, me parece muy importante pues darles antecedentes de esta infección. Asumo que muchos de ustedes conocen algo, pero sí es muy bueno que lo tengamos más presente. El virus del papiloma humano, entonces, es un virus DNA que por la IARC, que es la Agencia Internacional de Cáncer, órgano de la OMS, la ha definido como un cancerígeno grupo 1, que particularmente tiene ciertas características estructurales que son muy importantes para el diseño de la vacuna que les voy a mencionar. El señalador aquí no es este. Ay, ¿qué hice? Ya. Lo que pasa es que no se lo come, ¿no? Bueno, podría decirles, el virus del papiloma humano es un virus icosaédico por la estructura que ustedes ven y tiene dos juegos de proteínas. Son las proteínas de expresión temprana, que son aquellas que ustedes ven con el inicial de E, de early, y son proteínas que participan activamente en todo lo que es la replicación y expresión de este virus. Y tenemos dos proteínas que están L1 y el AL2, que son muy importantes estructuralmente porque son las que fueron la base para el desarrollo de la vacuna de VPH. La oncoproteína EC17 son muy importantes, son las que ven en la parte superior, porque son prácticamente los oncogenes que participan en todo el proceso de desarrollo cancerígeno al cual está involucrado este virus. La infección del virus del papiloma humano es una infección que dura aproximadamente 20 años. Por eso actualmente es casi que condenable que estemos diciendo que todavía una mujer muere en México y en nuestro contexto por cáncer cervicuterino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos alrededor de 15 años para poderlas detectar. O sea que las mujeres que están muriendo ahorita es porque se han perdido de nuestro sistema. Algo ha pasado. Y pues obviamente eso es una crítica a cualquier sistema de salud. Para que una mujer se infecte por virus del papiloma humano hay diferentes factores, vamos a mencionarlos a continuación, pero cuando inicia vida sexual, muy seguramente va a tener una mayor probabilidad de infectarse por virus del papiloma humano. Se estima que alrededor del 50 al 60% de mujeres en algún momento de haber iniciado su vida sexual han tenido contacto con el virus del papiloma humano, pero afortunadamente si tienen buena respuesta inmunológica van a autoeliminar la infección y ni se van a enterar que se infectaron. Pero ¿qué pasa? Hay un porcentaje muy pequeño que no elimina la infección y desarrolla algo que conocemos como persistencia de la infección. Estas son las mujeres que tienen una probabilidad alta a lo largo de unos
5 o 10 años de desarrollar lesión premaligna que si no se detecta y se trata, muy seguramente va a terminar en un cáncer invasor a nivel del cérvix. Y lo que ven en la parte de abajo es que dependiendo del estadio en el que se detecte la lesión, hay una probabilidad alta de que progrese o no. Por ende, cuando una mujer se detecta en las etapas tempranas, pues hay una probabilidad muy baja de que progrese. Sin embargo, si se detecta en etapas más avanzadas, como comentaba la doctora, pues hay una probabilidad de que no haya una posibilidad de salvación de ese tipo de caso, ¿no? Este virus del papiloma humano se conocen alrededor de 200 genotipos, particularmente los que son de interés clínico y en el humano, son los virus de alto riesgo, que son no necesariamente los más conocidos, que creo que han escuchado, es el virus del papiloma humano 16 y 18. Sin embargo, existen ya alrededor de 18 o 20 genotipos de alto riesgo, que en nuestro contexto también son ya de importancia, y los genotipos de bajo riesgo son los que tradicionalmente producen las verrugas, pero son virus que no están relacionados con procesos cancerígenos. ¿Qué pasa en la infección del virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano tiene un tropismo por las células del estrato estratificadas del epitelio cervicovaginal, pero también, como creo que han escuchado, hay epitelios que se parecen mucho en este tipo de estructura, como lo es pene, el ano, y por ende, pues tiene una probabilidad, y ahora se sabe muy bien que el virus del papiloma humano tiene en este tipo de anatomías también una importancia clínica clara. En el caso, por ejemplo, del virus a nivel cervicovaginal, lo que hace el virus es, a través de microabrasiones que ocurren durante la relación sexual, ingresar a la capa basal, y estas son las células que infectan. Inicialmente el virus está en un estado que se le conoce como episomal, o sea, donde no está integrado y donde puede estar en un proceso de latencia durante mucho tiempo, no generar o activar respuesta inmunológica, y va por ciertos factores externos, puede sí llegar a un proceso de integración celular que finalmente va a terminar pues en el desarrollo del cáncer. Los que trabajamos y hacemos estudios, yo tengo ya hace 6 años, sigo una cohorte de mujeres con persistencia de infección, tenemos que tener como muy claro el proceso de transición en el que una mujer que se analice en un estudio puede estar. ¿A qué me refiero? Una mujer cuando se infecta con virus del papiloma humano va a estar en un proceso o va a desarrollar una infección activa en la cual particularmente pues va a estar de manera importante la producción de todos los viriones. Sin embargo, como les comenté, si hay una buena respuesta inmunológica, prácticamente el 90% de mujeres van a tener una regresión inmunológica, van a autolimitar la infección. Sin embargo, hay una pequeña proporción que va a caer en un estado de latencia y por ciertos factores o estresores externos va en algún momento a tener la probabilidad de que se reactive esa latencia y que se vuelva a generar un proceso de infección productiva. Sabemos muy bien pues, que el virus del papiloma humano es el agente etiológico de esta enfermedad, sin embargo no es en términos de causalidad la causa suficiente. No es una causa necesaria, pero no suficiente para que se desarrolle este cáncer. Hay otros factores que se han estudiado mucho y en nuestro grupo también hay contribuido en los últimos años, en lo que tiene que ver con el estudio del microbioma o en la microbiota cérvico-vaginal, porque este proceso de disbiosis que se genera a nivel cérvico-vaginal va a ayudar a esa persistencia de la infección. Y claramente, cuando una mujer ya tiene establecida una infección por virus del papiloma humano de manera persistente, pues va a generar un proceso de regulación inmunológica y por ende puede llegar a un proceso de transformación maligna. Ustedes conocen, yo creo que por su área de trabajo y también porque a nivel comercial y a nivel de publicidad esto se ha documentado mucho, hay ciertos factores de riesgo que aumentan la probabilidad que en algún momento nos infectemos a nivel anogenital por virus del papiloma humano. Dentro de los factores más relacionados está pues el inicio temprano de vida sexual, sencillamente porque hay una ventana de oportunidad mayor para infectarse, el tener múltiples parejas sexuales, que está muy relacionado con lo anterior, el tener prácticas sexuales de riesgo sin protección, lo que les comentaba de la relación de microbiota comensal que pudiera favorecer
que en algún momento que una mujer se infecte con VPH no elimine de manera fácil la infección y obviamente otras coinfecciones que van a hacer más vulnerable esta mucosa para que la infección permanezca persistente. Sin embargo, hay factores que sí se han documentado que si una mujer se infecta, hay una probabilidad alta de que no elimine la infección. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una mujer que fume, su respuesta inmunológica no va a estar al 100 y por ende, pues la probabilidad de que elimine espontáneamente la infección es muy baja. Lo que tiene que ver con anticonceptivos hormonales, ya hay estudios de casos y controles documentados de hace unos años, donde se menciona que una mujer que consuma anticonceptivos hormonales por más de 5 años va a tener una probabilidad de tener una infección persistente por VPH si se llega a infectar con un virus oncogénico. Y una de las razones muy biológica y también ya documentada es que los anticonceptivos hormonales tienen justamente sitios de unión que favorecen la transcripción permanente del virus. Entonces, de ahí la importancia de que haya esta consejería para que si se tiene este método anticonceptivo hormonal como el método para evitar justamente consecuencias reproductivas, se mire muy bien esta parte de que puede serse predicente a este tipo de infecciones. También lo relacionado con la inmunodeficiencia, si una mujer, por ejemplo, que tiene alguna infección, una enfermedad autoinmune, lupus eritematoso o algo relacionado y se infecta con VPH, pues tristemente va a tener que estar en seguimiento constante porque no va a poder eliminar la infección de manera natural. Y obviamente todos los factores relacionados con mala nutrición que también van a terminar en una deficiencia de una buena respuesta inmunológica y por ende también el tipo del virus. Les decía, hay virus oncogénicos, los más documentados son el 16 y 18, pero hay cierta capacidad de estos virus para generar justamente cáncer, por ende no es lo mismo infectarse con 16 y 18 que infectarse con otro genotipo que también sea de alto riesgo. Dentro de los factores de riesgo documentados en México, de los que más se han documentado, que en la lámina no ayuda mucho, es lo relacionado con tabaquismo y con la parte de anticoncepción. Bueno, ya entrando en materia en lo que tiene que ver con la vacuna de VPH, dentro de los que estamos trabajando en salud pública, manejamos casi siempre esta relación de medidas que pueden darse a lo largo del curso de la vida. Entonces, los que estamos en salud pública entendemos muy bien que hay acciones de tipo de prevención primaria, secundaria y terciaria. La vacuna, por ejemplo, la vacuna es una de las acciones que tienen los sistemas de salud para hacer protección a nivel de prevención primaria, ya que lo que se hace es anticipar o prevenir antes de que ocurra un horizonte clínico, o sea que hay una sintomatología característica. Las acciones de prevención secundaria es cuando ya se ha superado ese horizonte clínico y muy seguramente son todas las pruebas que se hacen de tamizaje, particularmente lo que ustedes conocen como la citología o que ya se maneja como detección o tamizaje primario con la detección molecular del virus del papiloma humano, y la prevención terciaria que tiene que ver ya con la parte de tratamiento y de manejos paliativos cuando la enfermedad está avanzada. Creo que también han escuchado que como una de las metas 2030 hay varias enfermedades que se están apuntando a eliminar. Una de ellas es cáncer cervicuterino y la meta que tiene la OMS es que se vacune el 90% de población candidata a recibir la vacuna, que el 70% de mujeres se tamicen a lo largo de su vida y que el 90% de mujeres diagnosticadas reciban tratamiento. Eso se ve en números muy bonitos, pero para alcanzar esa meta hay mucho que hacer, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, quiero llamar la atención que ahora ya cuando hablamos de vacunas de VPH no nos podemos referir solamente a que vamos a prevenir un cáncer. Ahora hay muchas patologías asociadas a VPH por las cuales también alguien que se vacune con VPH contra la infección de VPH puede estar protegida. Una de ellas es lo que tiene que ver con cavidad oral y nasofaringia. Si han escuchado en los últimos años, se ha reportado la repercusión que tiene el virus del papiloma humano y mucho tiene que ver no porque no existiera antes, sino porque ahora se busca más y también porque ciertas prácticas sexuales pues han favorecido también que a lo largo de la última década se detecten más casos.
Tradicionalmente, todas las infecciones que se relacionan con cáncer, el virus del papiloma humano es la que tiene una contribución mayor si lo miramos en ambos sexos, y claramente en mujeres sí tiene una repercusión importante si lo comparamos con otros microorganismos como el Helicobacter o hepatitis C. Pero en hombres sí hay un cambio. En hombres la repercusión es más del Helicobacter pylori con respecto a virus del papiloma humano. ¿Y por qué quiero llamar la atención? Porque cuando un gobierno o alguien que toma decisión va a mirar una medida que va a ayudar a prevenir una infección, mira esto de la carga de la enfermedad. ¿Cuántas personas se me están muriendo por esta enfermedad? Y claramente el virus del papiloma humano tiene una repercusión en términos de carga de la enfermedad mayor en mujeres que en hombres. Esa fue una de las razones por las cuales inicialmente la vacuna solo se dirigía a mujeres. Sin embargo, si se dan cuenta, cáncer cervicuterino es lo que siempre se dice, la punta del iceberg. Miren todas las enfermedades y patologías relacionadas como cáncer anal, cáncer vulvovaginal, cáncer de pene, cáncer orofaringio y hasta cáncer colorectal también se ha documentado que es la evidencia menor. Y sabemos muy bien que en etapa adolescente se han documentado también mucho lo relacionado con virus del papiloma humano a nivel de verrugas anogenitales y de papilomatosis respiratoria en todo lo que es la región nasofaríngea. Y esto obviamente en términos de contribución, como les dije, cervicuterino sigue siendo el que más en términos porcentuales contribuiría al virus. Sin embargo, hay otras patologías, como les comenté, que no podemos perder de vista. En nuestro contexto latinoamericano, la prevalencia de infección por VPH general a nivel de excervices se estima que es del 13%, y luego de África somos el continente americano que más casos reporta para estas agencias internacionales. Y los genotipos 16 y 18 son los que son los más frecuentes. Y a nivel de México también, pues la prevalencia es muy parecida, que es alrededor del 13%. Sin embargo, como ya les dije, que el virus del papiloma humano tiene también una importancia en otras regiones anatómicas, ya se están teniendo datos más puntuales o más duros de cómo está contribuyendo globalmente el virus del papiloma humano específicamente para cáncer orofaríngeo. Por ende, desde el 2005, gracias a una ordenanza obviamente de la OMS que sugería promover la investigación y obtención de vacunas eficaces para cáncer cervicuterino, fue que se empezó a ver la posibilidad de que no solo se hiciera detección secundaria o el nivel de prevención secundaria a cáncer cervicuterino estuviera, digámoslo así, dirigido solamente a esa acción, sino que también se incluyera lo relacionado con la vacunación de VPH. Los anteriores ponentes han mencionado algo al respecto, pero obviamente para el desarrollo de una vacuna, como bien ustedes lo saben, se requiere pues un proceso que es bastante laborioso y que consume varios años, ya que se deben tener estudios preclínicos donde se evalúe la parte de seguridad y respuesta inmunológica a nivel de modelos animales, y luego sí pasar a los estudios clínicos fase 1 a fase 3 para tener la licencia y tenerlo comercialmente. En el caso, por ejemplo, de las fases que pasan, fase 1 y fase 3 a nivel clínico, sabemos muy bien que son muy relevantes porque a través de ellas es que se va a evaluar lo que tiene que ver con seguridad, eficacia y la parte de inmunogenicidad para que la vacuna esté disponible comercialmente. Y sabemos muy bien que para decir que una vacuna es buena o es efectiva, se requiere evaluar la seguridad, que quiere decir que la vacuna por sí misma no cause enfermedad, sea inocua y no genere efectos secundarios, y que por ende tenga una eficacia protectora relacionada con una alta inmunicidad, que quiere decir que proteja a una proporción alta de quienes la reciben y que esa protección sea en lo posible duradera. Y que obviamente, y eso para los sistemas de salud es muy importante, que sea de bajo costo y accesible. ¿Cuál es el antecedente para el desarrollo de la vacuna de VPH? El virus de papiloma humano tiene una peculiaridad, y es que tiene una restricción absoluta por su hospedero. ¿Qué quiere decir? Los virus de papiloma humano que infectan a los humanos solo infectan al humano. Los que infectan a los perros infectan solo a los perros. Sin embargo, hay una limitación en términos
de experimentales, y es que no se han documentado papilomavirus que infecten ratones, y por ende pues no tenemos un modelo animal como de pronto en otros modelos de infección pudiéramos tener. Tenemos muy claro que hay un tropismo por epitelio diferenciado, y eso pues no ha sido bueno en el sentido de que se aíslan muy pocos virus en las lesiones, y por ende también no se ha podido seguir la estrategia de las vacunas convencionales, y se tiene claramente que el ciclo de replicación de VPH es un ciclo que no genera un título de anticuerpos por infección natural, o sea, es muy baja, o sea que una persona que se infecte con VPH pudiera tener anticuerpos, pero no lo necesario como para protegerse frente a otra infección. Por ende, también la importancia y la ventana de que se requiere una vacuna. Sabemos muy bien que también en el diseño lógico de una vacuna podíamos considerar la parte estructural del blanco al cual queremos impactar, y en este caso, si hablamos de proteínas estructurales, pues nos vamos a dirigir más a vacunas profilácticas que van a mediar la respuesta a anticuerpos, y si trabajamos con proteínas no estructurales, el blanco va a ser más dirigido a vacunas terapéuticas en los cuales se va a mediar la respuesta por células T. Como antecedentes les mencionaba que la proteína L1 y L2 que están en la parte de la cápside del virus se expresaron o se analizaron previamente y se encontraron como unos inmunógenos muy importantes, muy efectivos, y junto a la evidencia también de la respuesta inmunológica de anticuerpos frente a epítopes conformacionales, fue que se empezó a hablar de candidatos vacunales profilácticos para este virus. Y la estrategia que ellos manejaron fue algo que entiendo que aquí hay expertos en el área, en este centro de investigación, relacionado con la generación de algo que se le conoce como partículas virales similares a virus, los VLPs, los cuales lo que hicieron fue utilizar la proteína L1 de virus papiloma humano y expresarla en bacterias. Aquí el reto, digamos, conformacional que tenían es que L1 se daban cuenta tenía que estar plegado correctamente, o sea, que conservara la naturaleza inicial de cómo está en el virus. Adicionalmente, hay otros sistemas de expresión que inicialmente probaron, como levaduras y baculovirus, que fueron finalmente los que se utilizaron para las primeras vacunas que se tienen de VPH. La estrategia general que se siguió fue esta, en la cual un plasmidovirus que codifica justamente para esta proteína L1 se expresó en levaduras y células de insecto, en baculovirus, y se hizo finalmente pues el diseño de autoensamblaje de estas VLPs para finalmente purificarlo y ponerlo obviamente para inducir anticuerpos neutralizantes en aquellos que iban a recibir justamente este inmunológico. ¿Qué sabemos de vacunas disponibles? Hasta hace unos años, las únicas que estaban disponibles era la vacuna Gardasil y Cervarix, y ya desde hace unos años entró también Gardasil 9, que es la vacuna no navalente. En la parte de abajo ven los años en que ya fue aprobada por FDA. Y inicialmente, como les comenté, la edad de recomendación era mujeres o niñas, adolescentes que no hubieran iniciado su vida sexual. La vacuna Gardasil es una vacuna que protege frente a, perdón, frente a los dos genotipos oncogénicos más prevalentes, que es 16 y 18, y los dos más frecuentes asociados a verrugas, que es 6 y 11. Cervarix es una vacuna bivalente que solo protege frente a genotipo 16 y 18, y no navalente, como su nombre lo dice, ya fue un desarrollo farmacéutico posterior de la misma farmacéutica que produjo Gardasil original, en la cual se incluyeron los 9 genotipos de alto riesgo más prevalentes a nivel mundial. ¿Qué tenemos como características que ustedes de pronto conozcan y que les sea de importancia? Es lo relacionado con el tipo de adyuvante. No sé si ustedes han escuchado, en Latinoamérica ha habido unos escándalos, por decirlo así, de pérdidas de confianza a esta vacuna, porque se ha documentado que ha habido un posible
evento temporal asociado a la vacuna por los ayudantes que se utilizan. Y en términos de inmunogenicidad y de eficacia, pues ahí sí no ha habido mucha discusión. Actualmente, no sé si ustedes han escuchado, ya hay 2 vacunas que están en el mercado que no son estas, que son son 2 vacunas chinas y una vacuna de la India. Y estas vacunas, la OMS las ha como apoyado en el proceso de desarrollo porque se consideran que son las vacunas que podrían ir a darse de manera gratuita en aquellos países donde todavía sigue siendo una tasa importante de muertes por esta enfermedad, por cervicuterino, y en los cuales de pronto no hay suficiente recurso estatal como para poder usar las vacunas convencionales que están en el mercado. En términos de efectividad, la vacuna de VPH es una vacuna que ya por estudios que se han hecho a lo largo de 15 años, sí, aquí hace un calor horrible. Vengan, párense en acá, sí, esto es un sauna, acá a este lado. La eficacia es del 100% en prevención de lesiones producidas por virus papiloma humano 16 y 18, y a lo largo de todos los estudios clínicos que se han hecho se sabe muy bien que tiene una buena persistencia de anticuerpos. Sin embargo, como les digo, ha habido controversias en algunos países de nuestra región por algunos eventos temporalmente asociados a vacuna, justamente por el adyuvante. En términos de inmunogenicidad, también sabemos que hay un buen correlato inmunológico y vamos a verlo más adelante, aunque la farmacéutica, su recomendación inicial fue que fuera de 3 dosis, saben muy bien que ahora la política lo maneja con una sola dosis y lo vamos a ver cómo ha cambiado. Entonces, inicialmente las recomendaciones de la OMS fueron que fuera una vacuna que se dirigiera a niñas y adolescentes entre 9 y 13 años, y dando como una posibilidad de que de pronto se requiriera un refuerzo 5 años después, pero las evidencias y los estudios clínicos han dado conocimiento de que ya no era necesario ese refuerzo. Y en México, particularmente en 2009, es donde se hizo la recomendación de inclusión de la política de vacunación del virus papiloma humano. Sin embargo, fue introducida como política, fue hasta 2012, en el cual se recomendó que fuera 3 dosis a los 0, 6 y 60 meses en niñas que cursaran más o menos el cuarto de primaria, y que se hiciera obviamente un sistema de vigilancia epidemiológico para poder monitorear los niveles de anticuerpos. Y obviamente este tipo de política focalizada se dio inicialmente en la población más marginada. No sé si sepan que inicialmente la vacuna no estaba en el programa nacional, sino se dirigió por principio de justicia distributiva a las áreas de México donde había obviamente mujeres socioeconómicamente más vulnerables, y además porque en ese momento la vacuna de virus papiloma humano, creo que en la historia, si no estoy mal, es la vacuna más costosa que ha habido en términos de desarrollo tecnológico. Entonces, por ende, pues no podía ningún gobierno en ese momento distribuirla como política poblacional. Esta es una publicación que hicimos al respecto. Y a lo largo de los años, pues fue interesante porque ya prácticamente todo a nivel global se fue mapeando varias regiones donde ya el acceso a la vacuna era de manera importante. Sin embargo, México tenía muy claro como términos de política que requería incrementar la cobertura, y por ende, por alianzas estratégicas que se llama el Gavi Alliance, se empezaron a ver cómo se podía aumentar esa cobertura de vacunación en muchos de los países, y también ver, dado que cada dosis tenía un costo específico, ver qué posibilidad había de evaluar esquemas alternativos donde ya no fueran 3 dosis, sino fueran 2 dosis de vacuna. En ese momento, obviamente, se consideraba que tenía que hacerse en estudios clínicos para evaluar justamente la inmunogenicidad y ver lo relacionado con la respuesta, que la magnitud de la respuesta inmunológica no fuera inversamente proporcional a la edad en que se vaya a aplicar la vacuna. Y que 2 dosis inicialmente tendrían que ser solo recomendadas en mujeres que no hayan iniciado su vida sexual. Y esto obviamente iba repercutir en disminución de costos y en flexibilidad en la manera como se iba a suministrar la vacuna. También se hicieron varios estudios de seguridad de 2 dosis,
para evaluar justamente la calidad y eficacia de este tipo de vacuna. Y es hacia 2012-2013 cuando ya varios países, y en este caso México en 2012, empiezan a incluir ya la vacuna como una vacuna dentro del programa nacional, Sin embargo, en México, si recuerdan, no es una vacuna que alguien va al centro de salud y la pide, sino se estaba suministrando era a través de las semanas nacionales de vacunación, porque se hacía bajo el esquema de escolaridad, o sea, de ir a las escuelas y buscar a las niñas que fueran candidatas y que tuvieran esa edad para poder suministrarse de la vacuna. Ya hacia 2013, 2012, 2013, estos esquemas alternativos de 2 dosis ya habían países que ya los habían implementado en la región y también obviamente en países desarrollados. Y esta ordenanza de política de vacunación de 2 dosis pues ya tuvo acompañamiento jurídico en muchos de los países y COFEPRIS hasta 2014 es que autorizó esta parte de incluirlo como 2 dosis. Algo interesante es que este es una metaanálisis en el cual se evalúan todos los países que hicieron justamente ese switch de vacunación de 3 dosis a 2 dosis y claramente la mayoría de países ya con los estudios clínicos se fueron a una política que favorecía más 2 dosis que 3 dosis en términos de costos, ¿no? Este es uno de los estudios que en México contribuyó como evidencia de política pública para poder definir por qué usar más bien 2 dosis y estos estudios documentan muy bien cómo posterior a los 20 meses de la primera inmunización se tiene una respuesta de anticuerpos neutralizantes de manera estable. Sin embargo, como sabrán, pues todo es costos, ¿no? Entonces, como ya habían antecedentes, sobre todo con la vacuna, por ejemplo, de hepatitis B y eso que también fue la primera recombinante, se empezó a documentar mucho en los foros internacionales. Bueno, fuimos 3 dosis, en 2 dosis documentamos que había una respuesta importante y que era estable en términos de inmunogenicidad. ¿Qué tal si hacemos estudios para ver si con una sola dosis es suficiente y así podemos extenderlo a una cobertura universal? ¿Sí? Como podría ser con otras vacunas. Entonces, aquí el antecedente era que no era la primera vez que un calendario óptimo de vacunación se estudiara bajo esa perspectiva y países como Costa Rica, que tienen un grupo muy sólido de estudios de clinical trials relacionados con vacunas, fueron los pioneros en hacer estos estudios, el estudio en Guanacaste multicéntrico y el ensayo Patria, que ya están teniendo resultados que están publicando justamente y que en esta semana en un foro regional que tuvimos en el instituto nos lo compartieron, en donde prácticamente tenemos ya evidencia de que una dosis ya es suficiente y también esto ayudaría a que la implementación de la vacuna contra VPH tuviera más cobertura, ¿no? En este momento de desarrollo de virar a una dosis, la industria farmacéutica fue muy inteligente y sacó esta vacuna, la vacuna no navalente. ¿Por qué digo que por qué inteligente? Porque ya se tenía evidencia que podría ser una sola dosis. Y adicionalmente, dado la epidemiología y la carga de enfermedad que ya se conoce de relación de VPH, no solo con cervicuterino, sino con otras entidades clínicas donde también participan otros genotipos de VPH, pues fue muy pertinente que saliera una vacuna que incluyera otros genotipos de alto riesgo que están relacionados con este tipo de patologías. Este es un metaanálisis que se hizo también y en el cual claramente ya se definido cómo esta vacuna tiene una protección importante en términos de reducción de riesgo para enfermedades relacionadas con estos genotipos de alto riesgo. En términos de la incidencia, claramente la población que se ha visto beneficiada por esta vacuna se ha reducido drásticamente los números de casos relacionados con lesiones y también en términos de inmunogenicidad se comprobó, comparándolo con la vacuna de la cual ya se tenían datos clínicos, que es la Gardasil convencional, que no hay inferioridad en el porcentaje de seroconversión. Y también los eventos temporalmente asociados a la vacuna, pues son los esperables.
Finalmente, como resultado de esta parte de la vacuna no navalente, por eso ya muchos programas nacionales la tienen incorporada en su política. Sin embargo, es una vacuna que es más costosa que las otras. Por ende, ahí los gobiernos tienen que estar haciendo negociaciones con la industria para que pueda distribuirse de manera universal. Bueno, y obviamente a la hora de salir al mercado, pues sí tenía un costo importante que no ningún gobierno pues inicialmente lo veía como perspectiva para incluir, ¿no? Otro punto que se ha discutido es lo relacionado con la vacunación en hombres, ¿no? Se tenía claramente definido, la mujer que se vacuna contra VPH va a tener una protección importante, pero ¿qué pasaba con los hombres, no? Entonces, ustedes saben y claramente se dice, los hombres son el vector de la infección de VPH, o sea, una mujer no se infecta de manera espontánea por virus de papiloma humano, ingresa es por contacto sexual. Entonces, claramente el que transmite en términos, en una pareja heterosexual sería pues el hombre. ¿Qué pasa? También empiezan a hacerse estudios clínicos en países desarrollados y se encuentra que la eficacia de disminución de casos relacionados con lesiones genitales externas en los hombres que eran candidatos ya a vacuna era importante. O sea, en los hombres sí tenía también una protección importante. Hay estudios que son dirigidos por la doctora Giuliano en Tampa, donde se han seguido cohortes alrededor de 15 años y donde se ha visto que la incidencia de cáncer anal y cáncer de pene baja considerablemente en aquellos hombres que se vacunan. Y obviamente aquí sale la recomendación del CDC de incluir la vacuna de VPH también en sus políticas, pero viene lo de siempre, ¿no? ¿Cuánto me implica en términos de costos incluirla? Vienen estudios, como les decía la doctora Giuliano, en la cual se ve claramente la costo-efectividad de incluir jóvenes masculinos como población objetivo de la vacunación de VPH. Sin embargo, la razón en términos de política, de por qué no se incluyó inicialmente los hombres, era por esta cuestión de equidad, de inequidad de género, porque en términos porcentuales la carga de la enfermedad es mucho más grave en mujeres, o sea, mueren más mujeres, las mujeres tienen más muerte prematura por este tipo de consecuencias del virus que lo que tendría el hombre, ¿no? Esa es la justificación para que en ese momento no se desviaran recursos públicos para la vacunación. Sin embargo, pues eso iba a tener influencias negativas en términos del efecto o no positivo que pudiera tener la vacuna y por eso quedó así como en discusión a tal punto que se empezó en todos los países como a ver esta parte, si se podría ampliar la cobertura o de vacunar mujeres ya que habían iniciado vida sexual y promover, obviamente, si el problema era de costos, entonces promover la vacunación en hombres, pero que tuvieran una vulnerabilidad per se también, sobre todo por sus prácticas sexuales. Entonces, si recuerdan o conocen, hace unos 5, 4 años, ya dentro de la política de vacunación de VPH en México, se incluyó no solo a mujeres adolescentes que no hayan iniciado vida sexual, sino también hombres que tienen sexo con hombres y hombres seropositivos a VIH. Ahí, bueno, no se ve bien esta lámina, pero en la actualidad hay cursos, hay unos tipos de estudios que se le llaman HPV Faster, donde se están vacunando mujeres que ya iniciaron vida sexual y que ya tienen edad, digamos, no quiero decir mayor, pero sí con una estabilidad reproductiva más consolidada, en la cual se está viendo si la vacunación de VPH podría también ser oportunista y favorecer también en aquellas mujeres, porque acordémonos que cuando una mujer entra en la etapa de la premenopausia, también tiene una regulación inmunológica y puede tener una probabilidad de que si se infectó algún momento con VPH tenga alguna infección latente. Bueno, entonces, como les comenté, desde hace unos años, esta diferenciación de programas de vacunación dirigido a mujeres, pues tenía una consideración más de tipo de costos, ¿no? Sin embargo, pues aquí se estaban obviando como ciertas cosas. ¿Y a qué hago referencia? Por ejemplo, los supuestos de monogamia, ¿no? Entonces, si hay
personas que son polígamas, pues hay una probabilidad alta y no necesariamente estamos ahí protegiendo, o sea, el vacunar a la mujer también garantizaría el tipo de características o de comportamiento sexual que tenga, ¿no? En relaciones heterosexuales, pues se descarta la posibilidad de propagación del VPH a través de otro tipo de contactos que en población, obviamente, que si tiene un riesgo, deberían de considerarse. Les decía, también la parte de diferentes tipos de relaciones o diversificación sexual en este caso, porque aunque no es lo convencional, también se han documentado pequeños casos de transmisión del VPH a nivel oral y por propagación digital. Y finalmente lo que tiene que ver con la aceptabilidad en ciertos factores geográficos y determinantes sociales. Entonces, como que todo eso fue lo que influyó para que inicialmente solo se dejara en mujeres. ¿Cuál es la política actual? Este es el esquema, por si no lo habían escuchado hace poco. La actualización última de este año incluye ya a los niños de quinto año de primaria y de 11 años no escolarizados. Lo que estaba incluido antes era niñas de quinto año de primaria en una dosis única. Sin embargo, hace 2 o 3 años se incluyó a personas que vivían con VIH de 11 a 49 años y niñas y mujeres adolescentes de 9 a 19 años que se encontraran en algún protocolo de atención por violación sexual y también toda la población rezagada de adolescentes de 12 a 16 años sin antecedente vacunal. Bueno, entonces como conclusiones, como para ir cerrando la presentación, claramente tenemos una primera generación de vacunas profilácticas que han demostrado tener una alta inmunogenicidad dirigida a los genotipos de VPH más oncogénicos, que son eficaces para prevenir lesiones preneoplásicas en cervix, y pues que tenemos en la actualidad otras vacunas que pudieran ser potencialmente, aunque en ensayos clínicos requerimos tener más evidencia, como es la vacuna nonavalente para protección de otras entidades donde se relaciona VPH. Que aunque la vacunación inicialmente fue focalizada, ahora es de tipo universal, que el grado de eficacia de la vacuna pues ha demostrado ya por diferentes estudios que se han hecho de implementación a lo largo del mundo, y que aunque se consideraba solo costo efectiva inicialmente para mujeres, ya se ha ido ampliando y actualmente hay un switch de la vacunación neutral recientemente y con una sola dosis. ¿Qué tenemos que hacer para consolidar una política de prevención con perspectiva de género? Pues en este caso potenciar los efectos beneficiosos de la vacuna contra el VPH, porque como les dije, al tener este enfoque neutral en cuanto al género, no solo va a proteger a las mujeres, sino al prevenir infecciones en los hombres, de manera indirecta también va a proteger a sus parejas, ¿sí? Se puede ya con una estrategia muy organizada en los países, tal vez eliminar el cáncer cervicuterino. Con este enfoque actual, si se hiciera una vacunación sostenida ya universal y considerando los dos géneros, si es imposible alcanzar tal vez una cobertura en el 70% de niñas, se requeriría justamente una inmunización neutral para que también las tasas de enfermedad repercutan, como les dije, si se protegen a los hombres. Y los modelos recientes asumen que la eficacia de la vacuna contra el VPH es del 85 es mayor al 85% y va a conferir protección para toda la vida. Por ende, pues la recomendación de política pública es que quien sea candidato se vacune. Ampliar el rango de edad objetivo de niñas y niñas es también algo que se está considerando, sin embargo, pues hay que ver en términos de costos, porque en ciertas poblaciones, pues del mundo, tal vez los costos serían la limitante. También consideraciones epidemiológicas y económicas, dado que los costos marginales para mantener una cobertura de vacunación, pues en todos los países es importante. Y como forma de garantizar ese acceso equitativo a la vacunación contra VPH de niños y niñas, pues definitivamente hay que seguir esta idea que les comenté de vacunación de género neutro para poder eliminar los genotipos oncogénicos de VPH, buscando siempre prevenir la transmisión de VPH y lograr inmunidad de rebaño, pues al protegerse los dos géneros. Para 2030, pues esperaría que todos los países hayan introducido este tipo de vacunación de género neutro, es lo que se está apostando, y que de acuerdo a las alianzas regionales
que hay instancias gubernamentales, pues se aumenten las capacidades de implementación en países donde los recursos de pronto están más limitados. Porque dicen que si seguimos en la velocidad en la que estamos, creo que ninguno de los que estamos acá vamos a ver eliminada la enfermedad. Y es todo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Una duda en relación a esta nueva vacuna Gardasil 9. Para aquellas niñas o niños que recibieron la vacuna anterior, no sé si se haya hecho algún estudio y sea conveniente un refuerzo con Gardasil 9 o iniciar inclusive el protocolo de vacunación completo con Gardasil 9. ¿Qué hay al respecto de eso? Aunque no hay una evidencia así ya documentada, estos estudios que les comenté de FASTER, que le llaman HPV FASTER, están evaluando también ese tipo de acción, porque algunas mujeres que ya habían iniciado vida sexual, pero en pequeña proporción en algunos países, ya habían sido beneficiadas de la primera cohorte de mujeres que se vacunaron. Entonces, están viendo que no, por lo que he sabido de estudios preliminares, no es una limitante que haya sido vacunado anteriormente, va a ser como un tipo de booster, pero la evidencia que se tiene es que no tendría ninguna contraindicación, porque ya hay casos. Y justamente para tratar como de acortar este tipo de brecha, de si ya son mujeres rezagadas que, por ejemplo, pasaron la edad candidato para ser vacunadas, los estudios FASTER lo que están buscando es si una mujer que va de manera oportunista a su control ginecológico convencional y le hacen su prueba molecular de VPH y su citología, si puede recibir también vacuna para protegerse para años posteriores, porque es probable que en ese momento no se exponga al virus, pero sí se puede exponer al virus más adelante. Gracias, doctora. Aquí hay una segunda y última pregunta. Muchas gracias, José Luis. Doctora Torres, muchas gracias por su presentación y compartir sus conocimientos. Me llamó mucho la atención la vacuna bivalente, luego tetravalente y más reciente nonavalente. Y con base en su conocimiento y experiencia, ¿piensa que estamos en el camino a vacunas de mayor, no sé, que aborde un mayor número de virus? Sí, eso también se ha discutido mucho. Tiene que ver definitivamente con la vigilancia epidemiológica que se tendrá que hacer año con año. Inicialmente, como lo que se tenía documentado de carga de la enfermedad era que 16 y 18 eran los oncogenes que tenían se llama contribución relativa mayor con respecto a los demás genotipos de alto riesgo. Por eso los primeros diseños de vacuna tenían protección contra esos dos genotipos. Cuando se empezó ya, porque ya hay una cohorte importante que se vacunó contra esas o que se utilizó con esas vacunas, ya hay otros genotipos que por competencia se están viendo más representativos en otras poblaciones. Por ejemplo, en México el 31, 45, 58 y 59 ya se están encontrando casos de cáncer reportados en México. No necesariamente, sí el 16 es el más prevalente, pero no quiere decir que todos los casos se asocien a 16. Entonces, de entrada, pensaría yo que al menos para este tipo de modelo de infección, sí es muy útil que sea una vacuna que incluya todos los genotipos. Y algo interesante es que, por ejemplo, este lunes que hubo el foro regional en el instituto y vinieron autoridades de la OMS y demás, se documentaba muy bien porque los posteriores diseños de vacuna, como comenta que pudieran salir en unos años, tendrán que justificar muy bien el genotipo que incluyen. Porque, por ejemplo, el 66 y 68 tengo entendido que esta vacuna lo tiene y en términos de contribución relativa en cáncer es mínima. Entonces, prácticamente a las industrias lo que le van a exigir es que los genotipos que incluyan realmente sí tengan una representatividad en términos globales, no solo para una región, por ejemplo.